Hola, hola, buenos días. Buenos días. Entendemos que estamos en el aire, ¿verdad? Necesitamos a los participantes, me dirijo a los participantes, tenéis un chat para decirnos a ver si se nos oye bien, etcétera. Bien, veo aquí que la gente está contestando, se nos oye. Ok, ok. Pues tenemos, gracias a los que habéis contestado. Hoy tenemos una sesión muy interesante. Nos vamos a centrar en el cambio normativo que ha habido respecto al cálculo, reducción, compensación de huella de carbono, que como, que como sabéis hasta ahora era voluntario. Hay gente que dice que no se oye, supongo que será vuestro ordenador, subir el volumen porque la mayoría nos dice que sí que se escucha bien. Así que continúo. Entonces, este cambio normativo en la sesión de hoy lo vamos a desgranar, vamos a intentar explicar las claves que creemos son más interesantes de conocer para poder cumplir con ello. Y el objetivo, como siempre, es que participéis en el chat, ya que hoy tenemos un montón de gente inscrita, se ve el interés. Luego, entre todos, todas, podremos no dejar ningún hilo suelto si hacemos las preguntas pertinentes. Yo estaré al chat, de modo que todas las preguntas que podamos contestar mientras la ponente sigue hablando, las iremos contestando y al final de la sesión contestaremos aquellas que son un poco más largas, más técnicas o que requieren o merece la pena una explicación más desarrollada. Como siempre, nuestro objetivo es ser súper eficaces en el mensaje y eso quiere decir que queremos ajustar el contenido a nuestro destinatario, que sois vosotros empresas, y para ello tenemos con nosotros a Pía. Pía Cebrián es una consultora senior, experta, con muchísimos años de experiencia en general en reporting de ESG, pero en concreto también en cálculos de la huella de carbono, sólida trayectoria en la elaboración de inventarios de emisiones, diseño e implementación de estrategias de descarbonización, economía circular. Estoy leyendo porque es muy largo, con más de una década de experiencia, asesora de empresas, administraciones públicas en huella de carbono, planes de reducción. En fin, no voy a seguir leyendo. Digamos que es la persona ideal para que nos pueda arrojar luz a todas las dudas que podamos tener. No lo he dicho, es consultora en el despacho Auren, colaborador nuestro y partner estratégico. Así que, sin más, yo lo que voy a hacer es dar paso a Pía, pero antes, como siempre, queremos saber quién es el público. Hola, Inmaculada, se nos acaba de incorporar Inmaculada, experta también y consultora en Auren, con muchísimos años de experiencia, compañera de Pía. Gracias, Inmaculada, por estar ahí. Era duda hasta el último minuto, pero así tendremos una persona respondiendo al chat, una persona Sí, especializada, incluso mejor que yo. Así que lo que vamos a hacer es, como siempre, y con ánimo de enfocar la sesión, lanzarles una pregunta. Lanzamos una pregunta un poco para ver qué perfiles de asistentes tenemos y poder dirigir el mensaje o el discurso a estos asistentes. Os dejamos nada, 30 segundos para contestar y comentamos. El primer bloque o la primera pregunta que os lanzamos es qué tamaño tiene vuestra empresa, un poco para saber eh, cómo enfocar el discurso, ya que el tamaño de la empresa es clave, como sabéis, tiene que ver con la obligatoriedad y también con el futuro que os depara, ¿no? Porque ahora mismo se ha puesto unos límites, es posible que en el futuro cambien y hoy día, incluso en el presente, las empresas que no están obligadas también pudieran verse afectadas por diferentes razones. Por ahora gana las
empresas de entre nuestros asistentes. Tenemos empresas de más de 500 empleados, más de la mitad son empresas de más de 500 empleados, casi el 60%, luego casi el 60% diríamos que está obligada, pasan a tener que realizar este informe, este cálculo y plan de acción de manera voluntaria, pasan a tener que presentarlo obligatoriamente. El 28% son empresas, 20 y pico, de más de 250 empleados, de menos, y entre 250 y 500 empleados hay un 15%. Bueno, más o menos nos hemos hecho una idea. Sí, ya han contestado la gran mayoría. Luego, vamos a lanzar una segunda y última pregunta antes de empezar. Lola, esta ya la tenemos muy clara. Tu empresa ha calculado la huella de carbono. Pregunta de rigor. Sí, la primera opción es todo. Alcance 1, 2, 3. Y además lo hemos presentado en el registro. La segunda opción es que sí, hemos calculado alcance 1 y 2 y lo hemos presentado en el registro. La tercera es hemos calculado 1 y 2 y no lo hemos presentado. Y la última peor, no hemos hecho nada aún. Vamos a ver, por ahora ganan las que han calculado alcance 1 y 2 sin presentarlo en el registro. Supongo que tiene toda la lógica, ya que era voluntario y la presentación del registro. Bueno, ahora veremos qué ventajas o inconvenientes tiene lo de presentarlo en el registro, porque desde luego, por lo menos es una pregunta que me asalta a mí. Digo, ¿tiene algún beneficio? Si no, ¿para qué presentarlo, no? Luego, más o menos esto lo tenemos claro. 37%, la gran mayoría ha calculado el 1 y 2, alcances 1 y 2, sin presentar el registro. De las que lo tienen todo presentado y maravilloso, es la menor parte, 17%, que tengan calculado alcance 1, 2, 3 y presentado en el registro. Lola, creo que hay una última pregunta, ¿verdad? Ya por terminar de afinar todo, y os prometo que me callo ya. ¿Cómo lo habéis llevado a cabo? ¿Con expertos externos? ¿Internamente con la herramienta del Miteco? Que el Miteco, sabéis, que ha publicado una tablita Excel para poder presentarlo. ¿O habéis invertido en un software especializado para el cálculo? Vamos allá. No está contestando nadie. Supongo que ha habido algún error. Lola, igual si la lanzas otra vez. El voto está cerrado, me dicen desde el chat. Intenta lanzarla otra vez, porque quizás estaban en la otra pregunta. Ahora, la gran mayoría por ahora va ganando las que han calculado con la herramienta del Miteco, internamente y con la herramienta del Miteco. Esas son buenas noticias, ya que vosotros, los responsables en las empresas, pues os lo habéis tenido que estudiar, trastear. Con expertos externos es la siguiente opción, 38-40%. Y la última opción es con un software, que son las que menos. Bueno, todo esto, más o menos, ya lo tenemos. Parar de votar creo que no va a cambiar demasiado. Yo creo que después de esto podemos dar paso. Pía, ¿qué te parece los resultados? Tiene su lógica, ¿verdad? Buenos días. Sí, buenos días, Carolo. Gracias primero por la presentación. Sí, he visto, bueno, tiene toda la lógica según el tamaño de las empresas, que eran la gran mayoría, más del 50% de más de 500 empleados. Y he visto por el chat también que hay alguno que ha contestado que tienen más de 700 incluso, o sea, son grandes empresas. Y es verdad que anteriormente no estaban obligadas a calcular ni a registrar, evidentemente. Calcular sí para sus estados de información no financiera y reportar cierta parte de las emisiones. Y bueno, pues claro, evidentemente la gran mayoría no lo tienen registrado, simplemente pues han seguido la normativa que venía, que estaba vigente hasta este momento, ¿no? O sea que tienen todo el sentido las
las respuestas. Y bueno, el tema de hacerlo con auditores, o sea, con consultores o con expertos externos o internos, bueno, depende. Normalmente, efectivamente, las grandes empresas suelen hacerlo internamente y bueno, pues va todo coordinado con la primera pregunta. Todo tiene relación y tiene todo el sentido, la verdad. Vale. Una pregunta antes de que empieces, Sí. Inmaculada. Las preguntas del chat las estás viendo, ¿verdad? Porque Sí, hay una. sí, Vale. las estoy viendo y estoy contestando algunas. Genial, Porque genial. hay muchas ya, Genial. hay preguntas muy específicas, pero claro, se están adelantando a preguntas. Digo, bueno, mejor escuchar a Pía, lo mejor es que escuchéis a Pía toda la presentación que va a hacer, y una vez que, bueno, conforme vaya surgiendo, pues yo intentaré ir contestando Vale. por el chat, o bien, si puedo, interrumpo a Pía un momento. Pía, pues hay una pregunta muy específica que creo que deberías aclarar. A lo mejor lo podemos Fenomenal. ir Vale. haciendo Pues vamos así. allá. ¿Vale? Sí. Pero si puedo yo contestar aquí, voy contestando. Pero lo ideal es ir adelante, o sea, que la gente se está adelantando y ¿quién tiene que hacerlo y tal? Digo, bueno, es Sí, Sí, es que todavía no hemos claro, hacer la arrancado. presentación. Hay que comenzar y hay que ver la Sí, Venga, presentación y las sí, explicaciones. eso Bueno, es. pues vamos allá. me voy con ello. Voy a compartir la presentación. Ahora mismo la estamos viendo, Pia. No sé si es la tuya o la. No, Vale, no, vale, vale. no estaba compartiendo yo. Vale. Ahora, ponte en presentación F5. Ahí estamos, ¿no? ¿Lo estáis viendo? Sí, sí. Fenomenal. Bueno, pues nada, efectivamente, Carolo, muchas gracias por la presentación y por todas las cosas que has descrito. Dale a presentar, Pia. Dale Sí, a en grande, que si no, no leemos. a ¿Cómo? modo presentación, a modo Está- presentación. ¿Lo tengo en modo presentación? No, No ahora se está viendo está. modo presentación. Pincha F5, a ver. ¿No te lo amplía? No sé, ¿no lo veis en modo Con el presentación? iconito abajo a la derecha, en la barra de abajo. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Vale, no tengo muy claro qué es lo que estaba pasando, porque yo lo veía en presentación ya. A veces ocurre, no te preocupes, eso a veces Bueno, ocurre. la Que tecnología. A como que veces. tarda en Para usted, cargarse. pasa una diapositiva, a ver. Vale, no lo estás presentando. Esta es la plataforma Webex. Ahora ya se ve. Se os ve a vosotros, os vemos a vosotros, dice. Sí, no, pero presenta otra vez, Pia. Vale. Vamos a volver. Vamos a ver si. Yo sí lo veo, a mí sí me sale, es curioso. Sí, pero es Lefebvre, es Lefebvre. Lo que estás viendo es Vamos a ahora. ver, ahora no estoy en modo presentación Ahora. y ahora si le doy a modo presentación deberíais Ahora verlo. sí, dale. ¿Ya? Ahora sí. Sí. Ahora Fenomenal. sí. Ay, Vale, se ha vuelto a pues cambiar a Lefebvre. No sé qué ha pasado. ¿Alguien No, lo sí, puede no, ver? pero no, es esa la es portada de la página misma inicial. presentación. Vale, vale, vale. Es la presentación inicial. Ahora. Bueno, pues vale, para no dejar que entre todos los follones con la tecnología, voy a entrar directamente. Las presentaciones ya las hemos hecho. Gracias, Carolo. Y gracias, Inma, por estar ahí también a las manos del chat. Bueno, hemos dividido esta presentación en 4 secciones, intentando abarcar todos los temas y todos los conceptos clave de este nuevo Real Decreto. Por un lado, empezamos con una introducción y conceptos generales y acabamos con unas conclusiones ya más prácticas para vosotros, para las empresas de aplicación directa. Entonces, bueno, pues en esta primera sección abordaremos los conceptos generales, repasando definiciones, los objetivos del Real Decreto, las comparativas entre el antiguo Real Decreto y el nuevo, las obligaciones y su relación con la Ley de Cambio Climático, la Ley 7 del 21. Bueno, este primer repaso sobre los conceptos generales, ya sabéis que la huella de carbono mide las emisiones de CO2 de nuestra actividad en toneladas de CO2 equivalente, que representan estas toneladas de CO2 equivalentes representan todos los gases de efecto invernadero, que son estos que os pongo aquí: el CO2, el metano, óxido nitroso, hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos. Esto es una parte un poco más técnica, lo sé, pero bueno, para entrar un poco en materia por si hay alguien que anda un poco más perdido.
La huella de carbono se divide en 3 alcances en función de dónde vienen estas emisiones. Como bien podéis ver en la imagen, el alcance 1 serían las emisiones directas, por ejemplo, de combustión de combustibles fósiles en vehículos en calderas, por ejemplo. El alcance 2 son emisiones indirectas, que vienen de la electricidad consumida por la organización, y el alcance 3, todo lo demás, todas las demás emisiones indirectas, desde los proveedores, la compra de materias primas, la generación de residuos, la utilización de los productos que vende la organización, el transporte de tanto de la materia prima como del producto ya cuando lo vamos a vender, en fin, incluye toda la cadena de valor de la organización, ¿vale? Esto como conceptos generales. Ya entrando a las diferencias entre uno del Real Decreto del anterior y el nuevo, el primer Real Decreto crea un registro nacional de huella de carbono y proyectos de compensación y proyectos de absorción de CO2. Favorece o su objetivo es fomentar la reducción de gases de efecto invernadero, estos gases que comentábamos antes, y la compensación a través del territorio nacional. Y tenía este registro y estos cálculos tenían un carácter meramente voluntario. Tenía un reconocimiento oficial, pero era completamente voluntario. Es verdad que posteriormente llegó la Ley de Estados de Información No Financiera, en la que se obligaba a reportar ciertos aspectos de la huella de carbono, no tanto un cálculo completo y complejo de esta huella. Ahora, este nuevo Real Decreto del que se publicó el 12 de abril de este año responde ya más a la ley del 21, la ley de cambio climático y el Acuerdo de París del 2015 y se alinea también con otros objetivos europeos como viene siendo el Green Deal. La información que tenemos que calcular y que tenemos que reportar se integra en los informes de sostenibilidad. Este nuevo Real Decreto nos indica que tenemos que publicarlo en nuestros informes de sostenibilidad, en tanto el cálculo de la huella de carbono como planes de reducción. Iremos hablando de esto más adelante, iremos profundizando poco a poco en cada uno de estos aspectos. Y este nuevo Real Decreto, si antes era un carácter voluntario, ahora mismo hay una obligación para determinadas empresas y para administraciones públicas. También hay una obligación en cuanto al tema de los alcances que comentaba anteriormente. El alcance 1 y 2 es obligatorio y el alcance 3 será obligatorio para las administraciones públicas a partir de 2028. ¿Cuáles son los objetivos de este Real Decreto? Bueno, pues por un lado, establecer un marco normativo más exigente. Este marco normativo dotará o quiere dotar de una estructura legal más robusta, lo que implicará distintas cosas a las empresas, pues las obligaciones que estamos viendo, unos requisitos vinculantes, la coordinación entre los distintos informes, etc. Por otro lado, facilitar la trazabilidad y transparencia en las reducciones de emisiones. ¿Cómo? Pues garantizándose, la idea es que se garantice que estas reducciones sean verificables, comparables y consistentes. Otro de los objetivos es reforzar la integración del cambio climático en la gestión empresarial. La idea de esto es asegurar que las decisiones tengan en cuenta los riesgos y las oportunidades derivados del cambio climático. Otro objetivo es impulsar la inversión en proyectos de absorción de CO2. Estos proyectos, además, también pueden ser de forma natural, como reforestaciones o bosques, y de forma tecnológica. Hay sumideros, hay distintas tecnologías que están en desarrollo actualmente para fomentar la captura de CO2. Y por último, uno de los últimos objetivos es contribuir a la neutralidad climática para 2050. Como he comentado antes, alinearse con todos los acuerdos y normativas internacionales como son, o pactos, como son el Acuerdo de París de 2015 y el reciente Green Deal. ¿A qué empresas? Aquí ya entramos un poco más en profundidad. ¿A qué empresas afecta esta modificación? Bueno, pues por un lado, las empresas que están obligadas a presentar el estado de información no financiera. ¿Cuáles son? Aquellas que tengan más de 250 empleados o que durante 2 ejercicios consecutivos hayan cumplido al menos una de estas 2 características, que es un volumen de negocio superior a 40 millones de euros o un total de activo superior a 20 millones de euros. También obliga a empresas del sector público.
departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, los organismos autónomos, entidades gestoras y de servicios comunes como de la Seguridad Social y entidades del sector público administrativo estatal. Y por último, deja abierto este registro. Perdona, Pía, eso de estatal quiere decir que ayuntamientos no, por ejemplo. Ayuntamientos no, locales, regionales no. Simplemente de momento están solamente obligadas aquellas que dependen de la administración estatal. Vale. Y como decía, pues este nuevo Real Decreto deja abierto a otras empresas y organizaciones que quieran hacerlo de forma voluntaria, tanto de forma voluntaria por convicción o de forma que estén exigidos por la cadena de valor, como veíamos en el alcance Pregunta del millón, perdóname que te interrumpa abruptamente. Nada. De forma voluntaria, ¿hasta qué punto consideráis que puede ser interesante? Una pyme que tenga menos de 250 trabajadores, ¿por qué? Bueno, hay varios Sí, motivos. Al final hay una diapositiva sobre este tema, pero pues, lo voy adelantando, no pasa nada, lo voy adelantando. Una pyme más pequeña puede tener interés porque esta pyme pequeña probablemente dé servicio a empresas más grandes. Estas empresas más grandes, al estar obligadas, ya empezarán a recabar, empezarán ya con el alcance 1 y 2, probablemente muchas ya, como hemos visto, tengan ya alcance 1, 2 y 3, y dentro del alcance 3, que es lo que estaba comentando ahora, entra toda la cadena de valor, entran todos los proveedores, entran todos los servicios que contrata esta empresa. Entonces, esta pyme puede que esté prestando un servicio o sea proveedor de esta empresa más grande y por efecto dominó se vea, si no obligada, porque ninguna empresa, ninguno de sus clientes pues debería obligarle a nada, pero sí, si su cliente busca proveedores sostenibles, pues ellos van a tener que entrar en este círculo, ¿no? O sea que nos movemos en la esfera de la diferenciación. Es un Eso tema es, estratégico efectivamente. porque ni siquiera una empresa obligada para calcular su alcance 3, digamos, tiene derecho a exigirle. Claro, no te lo van a proveedores exigir, pero tendrán un abanico de proveedores y si tú no estás entre los que cumplen una serie de requisitos en temas de sostenibilidad, probablemente se decanten por otro. Entonces, a ti te sirve pues como pyme para desmarcarte y estar dentro del mercado, efectivamente. Tema de negocio, gracias. Bueno, como comentaba al principio, este nuevo Real Decreto tiene una relación directa con la Ley 7/2021 de Cambio Climático. De manera que este Real Decreto se enmarca dentro del desarrollo de esta ley. La ley lo que hace es un marco general, establece las bases legales para transitar hacia un modelo bajo en carbono y resiliente al clima. Uno de los objetivos de esta ley es la neutralidad climática en 2050. ¿Cómo? Pues ya el Estado está reduciendo emisiones de muchas maneras, está dentro pues, los sectores regulados como las petroleras, las cementeras, las papeleras, que están dentro del mercado europeo de derechos de emisión. Esos ya son sectores regulados, pero se necesitaba aterrizar un poco más para el resto de sectores, el resto de empresas, porque claro, una parte está ya regulada, compensada y trabajada, pero la gran mayor parte de las emisiones que provienen de todo el sector servicios y difuso del tejido empresarial español, pues no tenía ningún tipo de regulación. Aparece ahora, entonces, este Real Decreto respondiendo a estos temas que se quedaban, ¿no?, un poco en el aire. Y entonces este Real Decreto establece estas regulaciones concretas que estamos viendo ya para determinadas empresas. ¿Qué pasa? Estas obligaciones, estas empresas y entidades públicas tienen obligaciones concretas en forma de cálculo de huella de carbono y reporte anual, diseño e implementación de planes de reducción, la publicación de resultados, como estábamos viendo anteriormente, en estos estados de información no financiera, en los informes de sostenibilidad, etc. Y fomenta también esta nueva normativa los proyectos de absorción, como hemos visto. Pasamos a la sección 2. Voy a explicar un poco, también de forma un poco general, el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2. Este registro se creó con el anterior Real Decreto, el 163/2014. Disculpa, Pía. Hay muchas preguntas y creo que no ha quedado claro, Vuelvo porque atrás. están habiendo muchas preguntas sobre a quién le aplica exactamente,
si el paquete ómnibus va a afectar, si estamos hablando bueno, pues también hay preguntas muy concretas, pero si afecta a empresas de más de 250 trabajadores y volumen de negocio de 40 millones y tal. Todo eso Claro, creo que lo has explicado ya, pero vuelve a vuelvo. explicarlo porque A ver, creo empresa, que no ha quedado, hay muchas preguntas. En cuanto a criterios de empleado, volumen de negocio y activos, puede cambiar si se aprueban los cambios propuestos por Omnibus, bueno, ¿vale? El alcance 3 es voluntario, eso el alcance es, 3 es voluntario para sí. las empresas. Yo lo estoy contestando, pero como Vale, hay muchas y yo no sé si están vale, pues bien vuelvo a hacer un repaso. respuestas, Hago un haz repaso. un breve repaso, sí. Las empresas obligadas son las que tengan más de 250 empleados, estarán obligadas. Y si no tienen 250 empleados, pero cumplen uno de los dos requisitos que aparecen aquí en la diapositiva, volumen de negocios de 40 millones o total de activo de más de 20 millones, también están obligadas. ¿Empresas individuales o consolidadas? Tal y como lo presenten en su estado de información no financiera. Si presentan como Normalmente son consolidado, empresas, son grupos consolidados, sí. claro, Ujú. eso es. Luego, me has preguntado sobre los alcances. Los alcances obligatorios son el 1 y el 2. Son las emisiones directas por combustibles fósiles y las emisiones indirectas por consumo de electricidad. Alcances 1 y 2. El alcance 3 será obligatorio para las administraciones públicas, que no sé si hay alguien aquí que le afecte, pero será para las administraciones públicas a partir de 2028. Ujú. Y en el caso Y en el de caso del usuario, paquete ómnibus que estaban sí, comentando, pues a día de hoy no hay nada claro, no sabemos cómo va a poder afectar el paquete ómnibus. Es verdad que este nuevo Real Decreto se ha publicado posteriormente al paquete ómnibus y de hecho al principio cuando se publicó una nota de prensa se filtró parte de la información que iba a contener este Real Decreto. Luego en su publicación oficial tenía menos exigencias que las que se comentaron en un inicio, ¿no? en un inicio, Entonces, sí, creo que habían esto tenido en cuenta eso, sí. responde al paquete ómnibus, a esa también reducción de exigencias que viene en este paquete ómnibus. Con lo cual, entiendo que este Real Decreto no va a sufrir muchas modificaciones cuando se apruebe este paquete, porque ya ha sufrido, antes de publicarse, una serie de modificaciones. Con lo cual, entiendo que sería respondiendo, pero como la normativa actualmente, sobre todo en sostenibilidad, está cambiando día a día, no día a día, pero está cambiando muy rápido, hay muchas modificaciones en un intervalo corto de tiempo. Que vaya a haber menos requisitos en el futuro, no lo sé, o que vaya a haber más. Entiendo que probablemente pueda haber alguno más, pero tampoco lo podemos asegurar a día de hoy, la verdad. Yo tengo una pregunta de experiencia vuestra, ya que estáis aquí, aprovecho. Yo, si soy una pyme con 120 trabajadores, no estoy obligada. ¿Hasta qué punto veis que las empresas que sí que están obligadas están haciendo esta selección de proveedores en la práctica real, ¿no? Es lo que a Bueno, mí me preocuparía, obligado no estoy, pero me en interesa no perder. en mi experiencia ya no es una ni dos empresas las que acuden a nosotros porque les exigen sus proveedores, ya son bastantes más. Empresas pequeñas, dices, Empresas pequeñas, Sí, sí, hablo de sí. empresas pequeñas. Muchas de ellas se están adelantando a que se lo exijan sus proveedores y muchas otras responden a que es que me están pidiendo estos datos, me están pidiendo el indicador Ujú. de mi producto, del producto que están comprando, las toneladas de emisión, ¿no? Por producto o por unidad, por tonelada, Por dependiendo producto. porque claro, la empresa grande lo necesita incorporar en sus cálculos, esos indicadores. Entonces, ya te digo, no es ni una, ni dos, ni tres las empresas que se están acercando, primero en consultas, luego en cálculo y estableciéndolo ya, empezando a tomar medidas en este sentido. Porque o bien les exigen como proveedor, porque bueno, ya están eligiendo, o bien les piden el dato de emisiones, de sus emisiones, porque la empresa grande lo incorpora en su alcance 3. Vale, y en concreto veo que la fórmula que está utilizando la empresa, o por lo que has dicho se repite, es por producto. Es decir, si yo compro X toneladas de tal materia prima o de tal producto,
quiero saber cuánto contamina o cuánto CO2 genera la fabricación de ese producto y por tanto calculo en función de los kilos o toneladas, lo que sea que haya comprado, cuánto estoy contaminando en mi cadena. Eso es. Vale, una pregunta más, bueno, en este caso yo lo puedo yo contestar, eso, el registro, preguntan, en caso de no estar obligados al registro, la verificación es obligatoria, no, en ese No, caso no es obligatoria, no. ¿vale? Y bueno, aquí dice, se puede obligar eh, eh, uniendo con lo que estabas comentando antes, ¿se puede obligar a socios colaboradores como podrían ser franquiciados? Pues eso es política interna Eso vuestra es. y cada uno Eso entra lo puede decidir. dentro del alcance 3, los franquiciados entran dentro del alcance 3 y como de momento el alcance 3 es voluntario, ya depende de la política interna de la compañía. Efectivamente. Vale. Eh, bueno, aquí preguntan de nuevo con las medidas de relajación de la ley Omnibus, es algo contradictorio. Bueno, en realidad, pues lo que ha comentado Pía antes, simplemente es eso. Ya este Real Decreto ha tenido una relajación de esas medidas desde el proyecto de Real Decreto, la publicación que hubo de qué era lo que iba a incluir ese Real Decreto y sin embargo cuando se ha publicado había medidas porque hasta el anterior obligaba hasta alcance 3 y obligaba al registro. No, alcance Sí, 1 y 2 sin no, registro a todas las empresas. Ahora quitaron no, y lo el del alcance 3 iba registro. a ser progresivo y El no lo alcance 3 iba a ser progresivo y y no lo han además incluido. incluía verificación también, o sea, se ha relajado También bastante. se ha relajado bastante porque han tenido en cuenta las medidas del paquete ómnibus. La han tenido en cuenta porque ya sabían que el paquete ómnibus iba a relajar las medidas. Así que Ujú. hay muchísimas preguntas. Pues, hablan también del concepto de neutralidad climática. Bueno, yo voy a intentar contestar todas las que puedas por el chat para no interrumpirte mucho más, Vale, Pía, porque vamos a sobre hablar todo ahora del Carolo registro. y yo vamos a intentar no interrumpirte más, sobre todo porque si no, no da tiempo, porque son las Claro, 10:35 y teníamos hasta las 11. Voy a intentar contestar todas las preguntas. Si no, si no, al vamos a final hacer una intentamos cosa. hacer Hacemos intentar, yo me las estoy apuntando bloques y, de preguntas y resolvemos por claro, bloques. Vale, intentamos hacer eso y si no, lo que no nos dé tiempo, lo comentamos a todos, lo que no nos dé tiempo podemos enviar un cuestionario de resolución de preguntas, eso es. lo enviamos posteriormente a todos los que se han inscrito, lo podemos enviar posteriormente, Eso. ¿vale? Pero es que no va a dar tiempo porque tenemos una hora, eso no va a dar tiempo Vale, y hay muchas preguntas. pues Dale, continuamos. Continúo Venga. con los aspectos generales del registro. El registro, como comentaba, es un instrumento que lo que permite es mantener una base de datos de aquellos que calculan su huella de carbono y permite el intercambio y seguimiento de sus emisiones. El intercambio a través de los proyectos de compensación, a través de la compensación de emisiones y el seguimiento a través del sello de reducción. Estos sellos que comento son el ministerio, el MITER, otorga estos sellos una vez que los registras, que son distintas partes, como veis en la imagen, que se van iluminando. Por un lado calculo, por otro lado calculo y compenso, calculo y reduzco, y calculo, compenso y reduzco cuando se completa el ciclo. Vale. Estos sellos además vienen acompañados de unos certificados oficiales que le dan pues un nivel de solidez al cálculo, a los planes, a la reducción, a todos los esfuerzos que se están haciendo, que además pues un sello pues como el de AENOR, de cualquier verificación que tengas, auditorías, etcétera, que puedas utilizar en la organización. Este registro existe, como comentábamos al principio, desde el Real Decreto anterior, del 163/2014. Ahora continúa y lo que hace es pues reforzar su presencia. ¿Cómo afecta esta regulación al cálculo y registro de la huella de carbono? Por un lado, el cálculo de la huella de carbono, que es la respuesta que os daba anteriormente, obliga al cálculo del alcance 1 y el alcance 2 y el alcance 3 a partir de 2028 solo para administraciones públicas. La elaboración obliga a la elaboración de un plan de reducción y la publicación del mismo. Con este plan de reducción tiene que tener una serie de características que tiene un horizonte mínimo de 5 años y una revisión anual. Es decir, tu plan de reducción tiene que tener un plazo de 5 años, de mínimo 5 años vista, es decir, estamos en 2025 hasta 2030, incluyendo 2025, si empezáramos ahora, y una revisión anual, es decir, este plan de reducción, el año que viene voy a revisar cómo voy.
cómo va evolucionando ese plan de reducción. Y además también obliga a la publicación de los cálculos, del resultado de los cálculos y del resultado de los cálculos, no del proceso de cálculo, pero sí del resultado y del plan de reducción, tanto en la web corporativa, en los informes de sostenibilidad, en el estado de información no financiera, etc. Mejoras, bueno, pues además amplía el alcance. Antiguamente era solamente huella de carbono de organización, teniendo en cuenta varios tipos de organizaciones, pero de organización. Ahora incluye la huella de carbono de eventos también. La mejora administrativa refuerza la coordinación porque además actualmente desde el antiguo Real Decreto hasta ahora han ido creándose distintos registros autonómicos. No sé si alguna de las empresas presentes está en alguna comunidad autónoma en la que tenga su registro autonómico propio. Por ejemplo, existe en Andalucía, bueno, existe en Cataluña y en distintos puntos del país tienen sus registros. Bueno, pues ahora con este Real Decreto se coordina en todos los registros para que no tengas que registrar en distintos sitios, sino que te sirva el registro, bueno, haya una coordinación entre el estatal y el autonómico. Y bueno, como comentábamos, la voluntariedad. El registro es voluntario, el cálculo es obligatorio, pero el registro es voluntario. En conclusión, bueno, de esta manera este Real Decreto convierte el cálculo y la publicación de la huella de carbono ampliando obligatorio y amplía los alcances, refuerza la transparencia y el cumplimiento de los objetivos climáticos que venían dados de la Ley de Cambio Climático. Pregunta, Pía, la inscripción, el registro es voluntario. El registro es voluntario. Pero no sé si luego tienes una diapositiva, pero si no, no te dan el sello, ¿no? Claro, evidentemente, el sello te lo dan si registras. Ay, amigo. Aquí en esta tabla hay un resumen de lo que estaba comentando. Están obligadas las grandes empresas, antiguamente, ahora igual, pero con refuerzo de control. El plan de reducción antes estaba recomendado, ahora es obligatorio y público. El alcance de la huella antes, bueno, no había, como era todo voluntario, pues no, y el alcance, bueno, pues ahora mismo incluye también los eventos. Y la publicación no era siempre pública y ahora sí es obligatoria y accesible. Los proyectos de absorción. No sé si alguna de las empresas tiene alguna, al ser tan grandes empresas, yo sé que muchas de ellas tienen bosques y proyectos de absorción o están invirtiendo en proyectos en tecnología de absorción de CO2. No sé si alguna de las presentes les afecta, pero bueno, este Real Decreto, como también regula el registro, también hay algunas modificaciones sobre los proyectos de absorción. Amplían el alcance a otro tipo de proyectos. Los requisitos mínimos hay algunas pequeñas modificaciones, como en el beneficio neto, la adicionalidad legal, el no causar perjuicio significativo ambiental ni social, el DNSH, tan conocido. También hay, bueno, para las metodologías de cálculo, obliga ahora mismo a utilizar las metodologías del IPCC y las herramientas del MITECO. Y la valoración de los beneficios asociados. Impacto social, ambiental, socioeconómico, adaptación, etc. Los titulares de los proyectos tienen una serie de obligaciones para tener un mayor control y transparencia, para el cumplimiento de los compromisos internacionales, hay una bolsa de garantía, etc. Bueno. No sé si queréis que ahonde más en este tema, pero el Real Decreto también modifica... No, dale, que hay muchas preguntas y quizás dejamos espacio al final. Vale, pues sigo. Entramos a la sección 3, las nuevas obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen? ¿Cuáles son las obligaciones con respecto a la huella de carbono? Repaso otra vez. Calcular anualmente la huella de carbono de organización siguiendo la metodología estandarizada, es decir, o bien el GHG Protocol, que son las metodologías internacionales, o bien la metodología propuesta por el MITER con su calculadora, etc. Hay que elaborar y mantener un plan de reducción de emisiones con objetivos concretos, fechas, medidas y responsables asignados. Estas dos cosas hay que publicarlas. Tanto en la web corporativa, en los informes de sostenibilidad, en el estado de información no financiera, en los distintos reportes que se hagan. Y tiene que estar de forma pública, gratuita y accesible.
No es, repaso de nuevo, no es obligatoria la inscripción en el registro, pero sí es recomendable porque, como decía Carolo, efectivamente, si no registras, no te dan el sello. Y aquí entramos en algo que también explicaré un poco más adelante. En licitaciones públicas y en distintas exigencias ambientales, el sello es una herramienta muy útil para acreditar este cumplimiento. El Real Decreto no especifica cuándo es el año, a partir de qué año hay que empezar a calcular y publicar estos planes de reducción. Se sobreentiende que es a partir del ejercicio siguiente a la última huella publicada. Es decir, si ya hemos publicado nuestro EINF porque nuestro año fiscal coincide con el año natural, entendemos que de momento no va a haber que hacer una modificación de este EINF, pero sí para el año siguiente. Si todavía no hemos publicado nuestro EINF porque el año fiscal no ha acabado, entonces entendemos que para la próxima publicación habrá que incluirlo. De todas formas, antes de que me preguntéis, os lanzo que esta cuestión hemos lanzado pregunta al MITER, estamos a la espera de respuesta, no han aclarado directamente a partir de qué año, si hay un año concreto a partir de que empieza, pero no obstante convendría pues, ir preparándose porque probablemente lo exijan a partir del último que se haya publicado. ¿Están obligadas las empresas a compensar su huella de carbono? No, no están obligadas. La única obligación, como hemos comentado, es cálculo, plan de reducción y publicación. La compensación es voluntaria. La inscripción en el registro de compensación, por lo tanto, aunque sea opcional, es muy ventajosa. Te desmarca. No solo has calculado tu huella de carbono y has planteado un plan de reducción, sino que además las emisiones que no puedes reducir vas y las compensas. Con lo cual, este sello, como el sello que enseñaba antes, se ilumina en las tres partes y tienes todo el círculo completo. Te desmarcas mucho más de tus competidores. Una cosa que sí puede pasar, nunca te van a obligar a compensar tu huella total, o de momento no lo están obligando, pero sí obligan a compensar las huellas, las emisiones derivadas de los proyectos, de las licitaciones y otros contratos públicos, es decir, de tus trabajos en ese proyecto o en esa licitación concreta. Aquí en esta tablita un resumen. Calcular la huella de carbono anual sí es obligatorio, publicar el plan de reducción es obligatorio, sí. Compensar la huella de carbono no es obligatorio y la inscripción en el registro no es obligatoria. Aquí como resumen. ¿Cómo se publican los planes de reducción de emisiones? Pues, por un lado, la obligación para las grandes empresas y administraciones públicas sujetas a la Ley 11/2018, la de Estados de Información No Financiera, estarán obligadas a publicar anualmente tanto el cálculo de la huella de carbono como el plan de reducción. Esta información se debe integrar en el EINF y en los informes de sostenibilidad, garantizando la trazabilidad dentro de los canales oficiales. Además, la transparencia se transforma o se erige como un principio clave. La publicación debe reforzar pues todas las cuentas y la apertura hacia los grupos de interés. La información es el poder hacia todos ellos, permitiendo una evaluación objetiva y del compromiso. O sea, los grupos de interés, todos los sectores podrán evaluar cómo de grande es tu compromiso con el cambio climático. La consistencia informativa. Los datos presentados deben ser claros, comparables y estructurados de forma coherente para toda esa trazabilidad, toda esa transparencia, para toda esa comparativa anualmente y para hacer un seguimiento a lo largo del tiempo, facilitando el análisis y la evolución. Y debe ser accesible y gratuita. ¿Qué debe contener el plan de reducción? Importante, este es uno de los aspectos más importantes. Un objetivo cuantificado de reducción. Debe establecer una meta clara y medible de la disminución de los gases de efecto invernadero, expresada en términos absolutos o relativos. Podemos establecer indicadores, pues tanto tonelada por empleado, perdón, que me ha pasado la diapositiva. Tonelada por empleado, puede ser pues, por producción, por facturación, etc. Este objetivo se consigue a través de unas medidas. Estas medidas deben ser concretas, deben ser accesibles también para la empresa. Es decir, nos podemos poner ser carbono neutral en un año, pero es que a lo mejor no lo podemos conseguir. Podemos ponernos una gran empresa de logística a tener toda su flota electrificada para el año siguiente, pero es que a lo mejor no es viable. Estas medidas concretas tienen, además de ser concretas, deben ser accesibles, deben ser,
que vayan progresivas y que vayan haciendo las mejoras en las eficiencias, en la tecnología, los distintos cambios que se decidan. También, pues, en este mismo sentido, hay un calendario de implementación. Es obligatorio incluir un cronograma que implique, pues, las distintas fases de estas medidas. A lo mejor la electrificación de la flota se tiene que hacer de una manera progresiva porque nuestra flota es inmensamente grande. Bueno, pues esto debe incluirse en un calendario de implementación con el horizonte temporal que hablábamos anteriormente, de mínimo 5 años. La revisión y la actualización periódica. Como decíamos también, el plan de reducción tiene este horizonte de 5 años, pero una revisión anual. Pues cada año se debe revisar qué medidas se habían propuesto para ese año, se han conseguido, no se han conseguido, cómo va esta reducción de emisiones, sigue la tendencia que estamos buscando, no la sigue, para poder reajustar, ¿no?, y establecer medidas de contingencia si fuera necesario antes de no llegar a este cumplimiento. Y finalmente la información tiene que ser relevante y verificable. Debe estar respaldada por datos fiables, con una metodología transparente, utilizando las metodologías internacionales, el GHG Protocol, la ISO, lo que queráis, pero que tenga una solidez importante. Y tiene que estar permitida su verificación, aunque no es obligatoria la verificación, no es obligatoria, tampoco es algo que es una de las relajaciones que tiene con respecto a lo que se publicó anteriormente y entendemos que derivado de Omnibus. No es obligatoria la verificación, pero sí debe estar abierta, bueno, pues, esta información a que pueda ser verificable en un momento dado. ¿Qué beneficios? Aquí respondiendo a la pregunta, Carolo, que adelantabas al principio de la presentación, ¿qué beneficios tiene para una empresa cumplir con estas obligaciones? Bueno, pues por un lado, mejora la reputación y la confianza tanto de sus clientes, si son grandes empresas, como del cliente final. No es lo mismo cada vez, bueno, no sé si, por ejemplo, lo habéis visto en los supermercados, las zonas bios, las zonas ecológicas cada vez son más grandes. Bueno, pues en tema de emisiones pasa exactamente lo mismo. El cumplimiento, bueno, pues garantizar este cumplimiento normativo y anticiparse a futuras exigencias. Cuando se publican estas normas, a veces nos pilla a traspiés y es muy difícil para una organización ponerse al día con las nuevas normativas. Bueno, pues si vamos ampliando y vamos haciéndolo poco a poco, pues te vas anticipando a futuras exigencias. Ahora mismo el alcance obligatorio es el 1 y el 2, pero pudiera ser que en un futuro estas exigencias vayan siendo más fuertes y incluya el alcance 3. Podemos ir anticipándonos ya desde ahora. La eficiencia operativa y reducción de costes. Bueno, los planes de reducción, una cosa que tienen es que siempre van asociados con una reducción de los costes. Vamos optimizando, vemos dónde tenemos pérdidas, es un análisis en profundidad de nuestra organización, donde podemos ver los puntos críticos, actuar en ellos y así reducir costes. Pérdidas energéticas. A lo mejor estamos pagando más electricidad de la que necesitamos. Bueno, pues ahí tenemos ese beneficio asociado. Tenemos el reconocimiento oficial, como comentaba, el sello del MITER es un reconocimiento oficial que, bueno, pues nos sirve para distintas publicaciones, marketing, promociones, etcétera. Impacto en las licitaciones y compras públicas. Esto lo desarrollaré un poco más adelante, pero sí, también las licitaciones y las compras públicas van a ir incorporando, dado que, como comentaba el efecto dominó, dado que estas administraciones públicas, sobre todo las estatales, están obligadas a incluir sus alcances 1, 2 y 3 a partir de 2028, para su alcance 3 deben incluir las emisiones de sus proveedores. Y esto lo exigirán a través de las licitaciones y las compras públicas. Con lo cual, si somos empresa que vivimos de un contrato público, es muy importante que empecemos a andar en este camino. Otro de los beneficios es el estímulo a la innovación y a la adopción de tecnología. Es decir, nosotros pues metemos distintos procesos, las medidas de reducción de emisiones abarcan o influyen directamente a distintos procesos productivos. Bueno, pues fomenta la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Otro beneficio es impulso al mercado voluntario de compensación de carbono. Impulsamos indirectamente, si compensamos nuestra huella de carbono, a que estos proyectos de reforestación sigan estando vivos y tan importante como es ahora, pues que mantengamos nuestros bosques y las zonas verdes
para la regulación de la temperatura, etcétera, un montón de beneficios. Y también lo que hemos ido comentando desde el principio, el efecto arrastre de la cadena de valor. Si sigamos cumpliendo con estas obligaciones, la cadena de valor, nuestra cadena de valor también lo va cumpliendo y vamos actuando todos como una gran masa, ¿no? Y como para todas llegar al objetivo de la neutralidad climática nacional. Sí. Tengo una pregunta, Pilar. Claro, todo esto es súper interesante y la tentación de, bueno, la revisión o auditoría, ¿qué futuro le veis? ¿Hasta qué punto creéis que en algún momento, yo tengo mis sospechas, lógicamente creo que en el futuro habrá un momento en que tenga que venir un externo a verificar que los datos... Estoy convencida de que ahora mismo no es obligatorio, pero en un futuro y estimo que no tan lejano exigirán auditoría. Es de cajón, incluso, yo qué sé, el certificado energético de un edificio tiene que venir un especialista a darte la C o la D o la E y aquí yo pues estoy supongo que convencida de que eso pasará y no va a ser en un largo plazo, va a ser en un medio, quizás no un corto, pero sí quizás en un medio plazo. Así que porque hacerlo como bien es es que importante, ¿verdad? el alcance 3 es tan grande que si ya se empieza a exigir a las administraciones públicas, ya lo vas a tener que empezar a incluir y ya a partir de ahí va a empezar a hacer pues este arrastre, este efecto dominó y va a derivar en unas verificaciones externas. Ya el registro no hace una verificación per se, no hace una verificación en profundidad, pero si te registras, te pide unos documentos, te pide las facturas, te pide una serie de cosas para comprobar que los datos que estás aportando son los que son. Con lo cual, esto se irá reforzando con el tiempo, sí. Dale, que se acaba el tiempo. Vale. El impacto en las licitaciones y compras públicas. Bueno, pues como comentábamos, los criterios climáticos exigidos, pues haber calculado la huella de carbono, por ejemplo, publicar el plan de reducción y disponer de ese plan que sea vigente y verificable. ¿Ventajas para las empresas que cumplen? Bueno, pues muchas veces en estas licitaciones estas exigencias dan más puntos o directamente te descartan si no lo tienes. Otra opción es que accedes a ayudas y financiación sostenible. También refuerza la credibilidad y la reputación ante clientes e inversores, dado que si ya saben que estas cosas las exige la administración, bueno, pues esa reputación, haber conseguido esos contratos con todo ese nivel de exigencias, bueno, pues te da un refuerzo en tu reputación, ¿no? Ante el resto de clientes. ¿Consecuencias del incumplimiento? Bueno, pues lo contrario, menor puntuación en las licitaciones, dificultades para acceder a las subvenciones y pérdida de competitividad frente a empresas que sí cumplen. Esto da, bueno, pues que el Real Decreto convierte la gestión de la huella de carbono y la publicación de los planes de reducción en factores decisivos para poder acceder a estos contratos públicos. Y ya, para concluir y terminando, que quedan 5 minutos. Una tabla resumen de todo lo que estamos hablando. El cálculo y reporte de la huella de carbono antes era voluntario, ahora es obligatorio para los alcances 1 y 2 y el alcance 3 está recomendado. Obligatorio a partir de 2028 para las administraciones públicas. Los planes de reducción antes no estaban requeridos, bueno, para el registro sí, pero no hacía falta grandes inversiones. Ahora sí, ahora es obligatorio, tiene un horizonte mínimo de 5 años, objetivos cuantificados, medidas concretas y una revisión anual. Los proyectos de absorción antes solo incluían sumideros forestales, ahora incluyen otro tipo de proyectos, restauración de suelos, carbono azul, etc. La compensación era voluntaria y sigue siendo voluntaria, en este sentido no ha habido cambio. El registro era voluntario, ahora es obligatorio para el sector público y es voluntario para las empresas. Nos otorga el sello oficial, antiguamente también. Y las empresas obligadas, antes ninguna, ahora lo que hemos comentado antes. Aquellas que tengan más de 250 empleados o si no tienen 250 empleados que cumplan uno de los dos aspectos. Volumen de negocios de 40 millones, total de activo mayor de 20 millones. Y las empresas del sector público que listé en un inicio. Y ya para terminar y aterrizar, ¿cuáles son los pasos a seguir? Que yo creo que esta diapositiva es una de las más importantes de toda la presentación.
Primero, cálculo anual de la huella de carbono, de los alcances 1 y 2 a partir de este próximo ejercicio. Ya os digo, las empresas que ya hayan publicado su EIM del ejercicio anterior, no haría falta revisar el 2024, pero sí 2025. Y las que estén a mitad de su año fiscal, convendría que empezaran, aunque no está claro en el Real Decreto, convendría que empezaran porque probablemente se lo vayan a exigir. Segundo paso, redactar, una vez que tenemos el cálculo de la huella de carbono, redactar el plan de reducción con estas exigencias, el horizonte, las medidas concretas, la hoja de ruta, este calendario en este plazo de 5 años, con estas medidas progresivas y con los objetivos individuales y de revisión anual. Tercer paso, publicar estos dos datos, tanto el cálculo, el resultado del cálculo como el plan de reducción, publicarlo en el EINF, en la web, en distintos sitios. Siguiente paso, paso 4. Establecer mecanismos de seguimiento y de revisión. Dado que hemos visto que el plan de reducción tiene una revisión anual, el cálculo de la huella de carbono también es una obligatoriedad anual, establecer mecanismos internos. ¿Cómo vamos a seguir estas emisiones? ¿Cómo vamos a seguir avanzando? ¿Cómo vamos a implementar las medidas? ¿Cómo vamos a revisar que estas medidas se cumplen? Quizás un dashboard donde veamos, donde vayamos metiendo nuestros datos y vayamos teniendo un control de todas estas medidas de seguimiento. Y por último, una coordinación interna. Instaurar en la empresa un sistema, ya sea con la contratación, una persona que supervise la contratación externa de los expertos que les hagan todo este trabajo anterior, o bien integrarlo dentro del cliente, de la empresa, dentro de crear un departamento y un organismo que lleve todos estos temas, hacer formaciones, estar al día de las normativas. Toda esta coordinación interna sería ya el último paso que, bueno, bebe y vuelve otra vez al primer paso al año siguiente y sigue rodando cada ciclo. Y ya, terminé. Muchas gracias, Pía. Hay un montonazo de preguntas. No nos va a dar tiempo de contestarlas aquí en vivo y en directo, como nos hubiera gustado. Imagino, Inmaculada, que estás ahí con los dientes largos. Pero os voy a pedir, chicas, que lo contestemos por escrito. Vale. Y así se lo enviamos a y los los asistentes. Hay varias agrupamos preguntas que hay lo preguntan. hay muchísimas preguntas sobre compensación, sobre los plazos, que ya hemos dicho que lo de los plazos es verdad que no está claro, que cuándo lo hacemos. Es que no está claro. No está claro, hemos hecho la consulta al ministerio, pero es verdad que no pone nada. Para la administración, no. pero en otro caso no. De compensación hay muchas preguntas específicas. De si hay que verificar si hay la diferencia de registro, la verificación, muchísimas preguntas que son muy, muy específicas además. Pues en caso de sociedades que consolidan cuentas, ¿quién tiene que hacer el cálculo de la huella? Si se tiene que hacer por sociedad o si se tiene que hacer por grupo. Sí, vamos a hacer una recopilación, no sé, me imagino. imagino. La diapositiva anterior que piden. Sí, ya la he puesto, ¿la veis? Ah, ya, sí. Vale, yo creo que, bueno, no sé si desde la organización, Carolo, nos podéis hacer llegar todas las preguntas. Y yo las he estado copiando todas. Vale. No os las he preocupéis estado copiando, la tengo todas. Fenomenal, pues lo repasamos y yo creo que además desde todas. el EFERE tenéis el contacto de todos los asistentes, hacemos una resolución de todas las dudas y os las haremos llegar. Sí, os haremos llegar todo el chat, no te preocupes. Y enviaremos también la presentación, que nos están pidiendo que enviemos la presentación. Eso es. Os enviáramos la presentación por vídeo, la tendréis todo grabado y el documento que responde a todas las preguntas que agruparéis, ¿verdad? Porque hay varias que se repiten, pues bueno, estarán agrupadas mucho más sencillo. Vuelven a preguntar otra vez por el tema de si las empresas de menos de 250 empleados están afectadas o no. Bueno, ya les solo si cumplen los dos requisitos. Solo, a ver, creo que lo puedo enseñar aquí. Solo si el volumen de negocios es mayor a 40 millones de euros y el total de activo mayor a 20 millones. De 20 millones. Si cumple esos dos requisitos, aunque tenga menos de 250 empleados, tendrá que hacer el EINF y hacer el cálculo de la huella. Y por supuesto, nosotros
os vamos a contestar a todo. Sí, Si hay mucho, alguien claro, con todas esas necesita, preguntas nosotros nos hubiera encantado estar aquí hasta las 12 resolviéndolo todo, pero son en cualquier caso, si alguien imposible. necesita, por supuesto, desde Lefebvre habéis conocido a nuestras expertas, consultoras. Ofrecemos el servicio, evidentemente, a aquellos que queráis que asegurar, tener la certeza de que está bien hecho. Nosotros desde Lefebvre lo hacemos. En cualquier Si caso, están vamos a interesados contestar a vuestras también, preguntas. claro, si están interesados también, Carol, lo que propongo, como hay tantas preguntas tan específicas, además ya de cómo se hace, del plan de reducción, qué tiene que incluir, qué no tiene que incluir, la compensación, cómo se realiza, tal. Como son preguntas tan específicas, a lo mejor podemos plantear otra webinar, otro día de También. 1 hora para resolver todas estas cuestiones y entrar más en el detalle, porque Sí, podemos claro, incluso hacer alguna sí, solo concretamente del plan de reducción sí, ujú, y alguna Totalmente, cosa así que sea ya más específico y así que, porque claro, esto era un totalmente. poco los cambios de de la normativa anterior a sí, la de ahora. así A Entonces ya cualquier, todas estas cuestiones tan concretas, es verdad que sí, entiendo las dudas, entiendo que tengan las dudas, entiendo que es complicado sí. cuando te pilla, cuando estás fuera del sector, entonces pues quizás sería interesante, sí, hacer en otro cualquier webinar. caso, dentro de 2 semanas tenemos un curso con todos estos temas en profundidad Ujú, y, bueno, apuntaros sí, si queréis más profundidad. ujú, Nosotros siempre intentamos ofrecer todos los formatos posibles. Estos webinars gratuitos los consideramos muy interesantes. Como dice Inmaculada, si es necesario, hacemos otro más en profundidad. En cualquier caso, el primer paso es contestar a las preguntas que habéis dejado Sí, en el chat y evidentemente. compartiros todo esto. Y luego ya vamos viendo. Muchas ujú. gracias, Pía Inmaculada, por estar ahí. Muchas gracias a todos los asistentes. Seguimos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ti, Carolo, y a Lefebvre por darnos este espacio. Hasta Gracias a luego. todos.